Islandia suele aparecer en la imaginación de la gente como la versión más cercana del paraíso en la vida real. Una isla limpia, rica y segura, con glaciares, aguas termales, auroras boreales y paisajes tan hermosos que parecen no pertenecer a la Tierra. Pero hay algo de lo que muy pocas personas hablan cuando miran a Islandia desde lejos. Cuanto más hermosa parece, más fácilmente puede ser malinterpretada. Porque detrás de esa apariencia tranquila, hay un país donde las mujeres todavía tienen que salir a las calles para protestar contra la violencia y la injusticia. Un lugar donde un pueblo entero puede ser expulsado de la vida normal por un volcán. Donde la oscuridad del invierno no es solo el clima, sino también una presión mental. Y donde las cosas más extrañas nacen precisamente del aislamiento de una pequeña isla en medio del Atlántico Norte. Islandia no es como los países pobres, donde el lado oscuro aparece de inmediato en las calles. El lado oscuro de Islandia es más sutil. Se esconde bajo el hielo, bajo el agua caliente, bajo los bellos rankings y bajo la propia imagen perfecta en la que todo el mundo sigue creyendo. Parte 2. Las mujeres en Islandia. Símbolo de igualdad, pero todavía tienen que salir a la calle. Islandia suele mencionarse como un símbolo de igualdad de género, casi como un modelo que el resto del mundo todavía intenta alcanzar. Pero es precisamente allí donde aparece una paradoja bastante incómoda. Porque si todo fuera realmente tan justo como la imagen que la gente suele elogiar, las mujeres no tendrían que dejar de trabajar juntas, abandonar sus puestos y salir a la calle para recordarle a toda la sociedad que todavía siguen cargando injusticias muy antiguas. Lo que vuelve impactante esta historia no es que Islandia sea peor que muchos otros lugares, sino que incluso el país considerado más progresista todavía no ha podido eliminar por completo las presiones que recaen sobre las mujeres. Detrás de las hermosas clasificaciones, a las mujeres en Islandia todavía hablan de la brecha salarial, del trabajo no remunerado dentro de la familia, del cuidado de los hijos y de los familiares, que muchas veces se considera más una obligación natural que un trabajo real. Y aún más grave, siguen hablando de la violencia de género, de la sensación de inseguridad que ni siquiera una sociedad civilizada, pequeña y famosa por ser segura, ha logrado eliminar por completo. Por eso su salida a la calle no es solo una protesta económica. Es un recordatorio de que la igualdad sobre el papel no significa que el miedo en la vida cotidiana haya desaparecido. Aquí hay una verdad muy importante para reflexionar. A veces, los lugares más elogiados son también los que más fácilmente ocultan sus problemas, porque el mundo los mira con demasiada admiración. La Islandia puede ser uno de los lugares que más lejos ha llegado en la protección de las mujeres. Pero incluso allí las mujeres todavía tienen que alzar la voz para demostrar que el progreso nunca es algo que se alcanza una vez y queda resuelto para siempre. Parte 3. Grindavik. El pueblo que el volcán convirtió en un lugar donde ya no se puede vivir con normalidad. Si uno solo mira Islandia a través de fotos de viaje, es muy fácil imaginar que los volcanes allí forman parte de una belleza salvaje, algo violento pero todavía romántico, todavía lo bastante lejano como para contemplarlo con asombro. Pero en Grindavik, el volcán ya no es paisaje, se convierte en algo que parte en dos la vida de las personas, en el sentido más literal. Este fue alguna vez un tranquilo pueblo pesquero junto al mar, donde el ritmo de vida estaba ligado al océano, al puerto, a las calles pequeñas y a las casas comunes, como en cualquier otra comunidad trabajadora. Entonces todo cambió cuando la península de Reykjanes comenzó a temblar una y otra vez. La tierra se abrió en grietas y las erupciones empezaron a convertir una amenaza geológica en una verdadera crisis de vida. Lo más aterrador no es solo la lava, es la sensación de que el pueblo sigue allí, pero la vida en su interior ya no permanece intacta. Casi 4.000 habitantes tuvieron que ser evacuados. En muchos momentos, Grindavik quedó casi vacía, como si este lugar estuviera suspendido entre existir y desaparecer. Hay casas que siguen en pie, pero sus dueños ya no pueden vivir como antes.
Hay caminos que todavía no han desaparecido por completo, pero todos saben que el suelo debajo de ellos ya no es digno de confianza. En Islandia, se suele hablar de vivir junto a la naturaleza, pero Grindavik muestra una versión mucho más cruel. Hay momentos en que la naturaleza no te mata de inmediato, o simplemente te impide seguir viviendo una vida normal. Y precisamente eso es lo que convierte una casa en un recuerdo inconcluso. Parte 4. La oscuridad del invierno. Cuando la naturaleza no te mata de inmediato, te va desgastando poco a poco. Hay lugares en el mundo donde las personas se ven desgastadas por el hambre, por la guerra, por viviendas precarias y por calles llenas de basura. Pero en Islandia existe otro tipo de desgaste, más silencioso, más limpio y más difícil de ver. Es la oscuridad. En invierno, la luz del día se reduce hasta volverse brevísima. Muchas veces el cielo parece no llegar a aclararse del todo, y el ritmo de la vida humana empieza a desviarse de una forma muy silenciosa. La gente sigue yendo a trabajar, sigue conduciendo, sigue comprando en supermercados ordenados y viviendo en casas suficientemente cálidas. Pero debajo de toda esa apariencia de orden, y a muchas personas tienen que aprender a soportar una sensación muy difícil de nombrar, como si el día todavía no hubiera empezado y ya estuviera a punto de terminar, como si el cuerpo siempre fuera un compás más lento que el mundo. Lo aterrador es que la oscuridad en Islandia no provoca tragedias de forma ruidosa. No cae sobre tu cabeza en una sola noche. Llega despacio, se mete en el estado de ánimo, vuelve a la gente más apagada, más cerrada sobre sí misma, con más dificultad para conservar la energía. El silencio del invierno, el frío prolongado, las calles vacías, el cielo gris y la sensación de estar separado del resto del mundo pueden convertirse en una presión invisible. Y esa es una paradoja muy extraña de Islandia. En un lugar que parece limpio, civilizado y pacífico hasta rozar la perfección, a lo que a veces agota a las personas no es la pobreza ni el caos, sino la propia naturaleza, fría, hermosa y silenciosa, hasta el punto de poder erosionar el espíritu desde dentro. Parte 5. Un turismo tan hermoso que puede matar, viento, olas, hielo y esas paradas del coche para sacar fotos. Islandia es uno de los pocos lugares del mundo donde la belleza no solo deja a la gente maravillada, sino que también hace que baje la guardia con facilidad. Allí, la naturaleza no se queda quieta para servir al turismo. Cambia muy rápido, de una manera fría e implacable. Y a veces bastan solo unos minutos de descuido para convertir un viaje de contemplación en un accidente real. Hay carreteras que en las fotos parecen amplias y vacías, pero en la realidad reciben ráfagas laterales tan fuertes que el conductor puede perder el control del vehículo. Hay playas de una belleza asfixiante, con arena negra, olas blancas y un cielo gris plateado como de película. Pero precisamente en lugares así, las olas pueden irrumpir de repente y arrastrar a una persona al mar en apenas unos segundos. Hay paredes de hielo, laderas cubiertas de nieve y rutas solitarias tan hermosas que cualquiera quiere detener el coche para grabar unas tomas o sacar algunas fotos. Pero un solo frenazo en un lugar inseguro puede provocar un choque o dejar a alguien atrapado en medio del mal tiempo. Lo inquietante de Islandia es que el peligro no siempre parece peligroso. A menudo aparece bajo la forma de un paisaje demasiado hermoso, demasiado tranquilo, demasiado limpio, haciendo que la gente crea que ese lugar ya ha sido domesticado. Pero Islandia nunca ha sido una naturaleza domesticada. Sigue siendo viento, hielo, olas y un clima que cambia de rostro más rápido de lo que la gente alcanza a darse cuenta. Y precisamente por eso, la mayor paradoja del turismo en Islandia es esta. Cuanto más hermoso es el lugar, más fácil es que la gente olvide que está de pie muy cerca del límite del peligro. Parte 6. El paraíso caro. Cuando vivir en Islandia no es para la gente común, Islandia tiene una forma de crueldad muy extraña.
No siempre aparece en forma de violencia, de barrios marginales o de calles llenas de basura como en muchos otros lugares. Aparece de una manera mucho más silenciosa. Un país de belleza deslumbrante, limpio, ordenado, casi perfecto a los ojos de quien lo mira desde fuera. Pero cuanto más tiempo permanece alguien allí, más siente que este lugar no fue construido para cualquier persona común. En Islandia, lo caro no está solo en pagar una comida, alquilar un coche o comprar algunas cosas básicas. El verdadero costo es la sensación de que tienes que pagar simplemente para poder existir de la manera más mínima en un lugar demasiado hermoso. La OCDE señala que los costos de la vivienda representan actualmente más de la mitad de la presión de la inflación al consumidor en Islandia, lo que significa que precisamente la vivienda, lo más básico para poder vivir, se está convirtiendo en la carga más grande de todas. Y para los inmigrantes o los trabajadores extranjeros, esa presión es todavía mayor. La OCDE también ha señalado que Islandia necesita mejorar la integración de los inmigrantes, mientras que los informes de esta organización muestran que muchos extranjeros deben soportar alquileres altos, corren un mayor riesgo de vivir en condiciones de hacinamiento, sufren discriminación en el mercado de alquiler, y no son pocos los que, aún teniendo cualificación, terminan trabajando en empleos por debajo de su capacidad. Es en ese momento cuando Islandia deja de ser solo un destino y se convierte en una prueba de supervivencia muy fría. Porque hay lugares pobres que hacen sufrir a las personas por la escasez. Pero en Islandia la paradoja es mucho más dura. Puedes estar de pie en uno de los países más hermosos del mundo, y aún así, sentirte como si te estuvieran empujando fuera de la puerta de ese mismo lugar. Parte 8. El plato más famoso nació precisamente de algo que antes era tóxico, si se comía fresco. Si hay un plato en Islandia que hace que los extranjeros sientan al mismo tiempo curiosidad y miedo, ese es el hakkarl. En la superficie, suele presentarse como una extraña especialidad del norte de Europa, algo que los turistas prueban una sola vez para luego grabar reacciones de horror por su olor, intenso como el amoníaco, tan fuerte que muchas personas incluso retroceden antes de atreverse a llevarlo a la boca. Pero lo que hace que el hakkarl sea realmente digno de mención no está en lo terrorífico que pueda parecer. Lo verdaderamente importante es que la existencia de este plato demuestra que Islandia fue alguna vez un lugar tan duro que las personas tuvieron que aprender a sobrevivir con paciencia y desesperación al mismo tiempo. El tiburón que se utiliza para hacer hakkarl, normalmente el tiburón de Groenlandia, no puede comerse fresco como un pescado común porque su carne contiene toxinas naturales. Para poder consumirlo, hay que enterrarlo o curarlo en condiciones especiales durante varias semanas, de modo que los líquidos vayan saliendo poco a poco, y después colgarlo durante meses para que se seque, fermente y se endurezca. En otras palabras, este no es un plato nacido de la abundancia, sino de una situación que obligó a las personas a encontrar la manera de convertir algo casi imposible de comer en una fuente de vida durante los largos y fríos inviernos. Por eso, el hakkarl no es solo una comida extraña para que los turistas la prueben por diversión. Es una huella que queda de una vieja Islandia, donde la naturaleza no complacía a nadie, por donde sobrevivir era más importante que el placer de comer, y donde las personas aprendieron a adaptarse incluso a aquello que, en otros lugares, habría sido desechado desde el principio. Parte 9. Un país verde que todavía caza ballenas. Islandia es uno de los lugares que más desconciertan a quienes la observan desde fuera, porque este país ha quedado casi fijado en la imaginación global como un símbolo de naturaleza pura. La gente piensa en glaciares, vientos marinos, aguas termales, energía geotérmica y una sociedad que vive en armonía con el paisaje salvaje. Pero precisamente en ese lugar, la caza comercial de ballenas todavía no ha desaparecido por completo. En 2024, el gobierno de Islandia siguió otorgando una nueva licencia a la última empresa de caza comercial de ballenas, que aún permanece activa,
permitiéndole capturar hasta 128 rorcuales comunes durante la temporada de caza, a pesar de la ola de críticas de organizaciones de bienestar animal y de muchas voces internacionales. Gran parte de la carne de ballena de Islandia sigue exportándose a Japón, lo que convierte esta actividad no solo en una costumbre interna, sino también en un eslabón del mercado moderno. Lo que hace que esta historia resulte difícil de entender no es solo el hecho de matar a una especie gigantesca que a menudo se considera un símbolo del océano, sino el choque entre dos imágenes completamente opuestas. Por un lado, está la Islandia del ecoturismo, de la conciencia ambiental, de las imágenes hermosas que parecen una invitación a proteger la tierra. Por otro lado, está una tradición que gran parte del mundo moderno considera cruel, anticuada y contraria al espíritu de la conservación. La Comisión Ballenera Internacional mantiene desde hace mucho tiempo una moratoria amplia sobre la caza comercial de ballenas. Pero Islandia sigue su propio camino gracias a una posición jurídica especial dentro de ese mecanismo. Y es precisamente ahí donde Islandia muestra un lado muy extraño. Hay países que no destruyen la naturaleza con humo, polvo o concreto, sino conservando un viejo hábito en una era que no deja de hablar de compasión. Parte 10. Lo extraño se cuela en la vida cotidiana. Agua caliente con olor a huevo podrido y un país que prohibió la cerveza hasta 1989. Hay lugares donde lo extraño está en cosas muy lejanas. Un ritual antiguo, una tribu aislada, una tierra a la que casi nadie ha llegado. Pero en Islandia, lo extraño a veces se cuela directamente en los actos más normales, tan normales que la gente solo se da cuenta de lo raro que es cuando intenta vivir allí como un habitante más. Por ejemplo, bañarse. En muchos lugares de Islandia, el agua caliente que sale del grifo puede tener un olor muy marcado a azufre, parecido al olor de los huevos podridos. Para los habitantes locales, eso es casi completamente normal, porque gran parte del agua caliente aquí está vinculada a la energía geotérmica, como algo que se ha convertido en una parte fundamental de la vida en esta isla. Pero para los de fuera, abrir el grifo y percibir un olor tan fuerte y penetrante dentro del baño sigue siendo una experiencia difícil de olvidar. Eso convierte a Islandia en uno de los pocos lugares del mundo donde incluso bañarse puede recordarte que estás viviendo sobre una tierra moldeada por un subsuelo que hierve. Y luego está la cerveza, una bebida que parece demasiado común para el resto del mundo. Pero en Islandia, la cerveza estuvo prohibida durante muchas décadas y solo volvió a legalizarse el 1 de marzo de 1989. Eso significa que en un país que hoy parece moderno, abierto y muy occidental, hubo una época en la que una copa de cerveza se consideraba algo que no debía aparecer legalmente en la vida diaria. El día en que la cerveza regresó todavía se recuerda como el Beer Day, algo que suena a la vez divertido y extraño, como si todo un país hubiera tenido que esperar hasta finales del siglo XX para poder beber oficialmente algo que en otros lugares ya se consideraba completamente normal desde hacía muchísimo tiempo. Y quizá eso sea precisamente lo que hace a Islandia tan inusual a su manera. Aquí, la rareza no solo está en los volcanes, los glaciares o la aurora boreal, sino también en el agua con la que la gente se baña, y en aquello que durante mucho tiempo no tuvo permitido beber. Quizá lo que hace que Islandia sea digna de mención no es que sea peor que otros lugares, sino que revela una verdad muy incómoda. Incluso los países más admirados tienen lados oscuros que las imágenes turísticas nunca cuentan por completo. Un lugar puede ser muy limpio, muy rico y muy seguro, pero aún así, puede haber personas viviendo bajo presión, aislamiento, inseguridad y contradicciones difíciles de resolver. Y esa también es la razón por la que historias como la de Islandia merecen ser observadas con mucha atención, no para juzgar, sino para entender que ninguna sociedad es perfecta tal como se la promociona. Si te gusta este tipo de contenido que explora los lados ocultos, las cosas extrañas y las verdades de las que poco se habla sobre los países del mundo,
Suscríbete al canal para apoyarme y acompañarme en los próximos videos.